Estimado profesor, en esta oportunidad, mi grupo integrado por Yair Cáceres, quien les habla, José Pulguipoma, Keila Pamela Delgadillo, Deyanira Moreno y Sandy Belayarse, vamos a hablar acerca del costo de capital. En la introducción, en el presente trabajo vamos a hablar sobre la importancia del costo de capital y el valor que representa el dinero a través de las distintas fuentes de financiamiento. Esto nos permitirá conocer el costo total de una empresa, por lo cual también vamos a representar casos prácticos para tener más conocimiento de ello. También sabemos que todas las empresas tienen un costo de capital distinto, el cual va a depender de la estructura de financiamiento que tenga cada una de estas. En el capítulo 1 vamos a definir los conceptos, los métodos básicos que ayudarán a conocer un poco sobre el tema y términos más utilizados por cada empresa en sí. En el capítulo 2 vamos a evidenciar la importancia, los objetivos, la funcionalidad de la Bolsa de Valores de Lima y el papel tan importante que juega en la economía de nuestro país. Además, vamos a conocer el tipo de riesgos que ponen en peligro a las inversiones. Y por último, en el capítulo 3 vamos a mostrar vamos a aplicar los casos prácticos para que esto quede un poco más claro. A continuación, mi compañero. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar un poco más de costo de capital. Es importante entender que el costo de capital es como el primer paso para incrementar el valor corporativo. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de la compañía A, donde la utilidad es de 100, el costo de capital es de 80 y la creación de valor es 20. En la compañía B tenemos una utilidad igual de 100, nuestro costo de capital es mayor, 130, y la compañía en este caso va a tener una descripción de valor de 30. Hay una diferencia, ¿no? Uno es positivo y el otro es negativo, debido a que el costo de capital es mayor. Ahora, la importancia, como les mencioné, vamos a dividirlos en dos puntos importantes. Mide la tasa de rentabilidad a la que trabaja la empresa. Permite también tomar como referencia para evaluar el proyecto relacionado a la empresa. Todo proyecto que se vaya a presentar tiene que ser referente a la empresa, ¿no? No puedes agarrar un proyecto que sea distinto a la función de la empresa. La utilidad es de gran utilidad conocer el costo de capital y la forma en que es afectado por las modificaciones en la estructura de capital de la empresa. Uno de los objetivos más que nos hemos enfocado un poquito más es maximizar las utilidades del costo de capital, el patrimonio neto, el valor de mercado de la empresa, el valor económico agregado, como también minimiza el costo social. Para explicar un poquito más en cuanto a la administración financiera, es que tenemos la estructura financiera de la entidad, donde están las deudas a largo plazo, el capital preferente, el capital común. La empresa está dividida en dos valores, valor contable, valor económico. De esta manera obtenemos el presupuesto de capital. Una vez que tenemos el presupuesto de capital, va a ser derivado a la evaluación de proyectos, ya sea con el área de gerencia o los socios. Son ellos quienes se encargan de evaluar el proyecto si es viable o no es viable, donde está la rentabilidad y el costo de la deuda. Se presenta finalmente, como les mencioné, para que puedan tomar sus decisiones. Antes de realizar los casos, tenemos que ver unos breves conceptos para poder entender un poquito más. El rendimiento mínimo, el costo de oportunidad, el estándar financiero, la tasa de costo económico que también se va a ver, tasa deseada, lo que queremos llegar, el costo promedio de capital, tasa de descuento, el cálculo del costo promedio ponderado de capital, en el cual vamos a ver el ejercicio a continuación. Tenemos el caso número 1. La empresa Somos Finanzas muestra a continuación su balance correspondiente a los últimos 3 años de operación con la finalidad de evaluar posibles proyectos
que requiere obtener el coste de medio ponderado de capital. Bien, como les mencioné, aquí ya tenemos el balance como tal presentado y también tenemos el estado de resultados. Para este tipo de casos ya lo tenemos que tener resuelto y de esta manera vamos a tomar montos, ¿no? Bien, lo primero que debemos hacer es calcular los montos de los fondos propios y de la deuda financiera, la D y la E. Lo hemos identificado de estas maneras. Pero antes tenemos que ver una observación. Nos basamos únicamente en el pasivo no corriente debido a que el cálculo del costo de capital promedio ponderado es utilizado para evaluar proyectos de inversión y como sabemos, casi siempre una inversión requiere o un mediano o largo plazo. ¿Por qué no se toma el pasivo corriente? Porque este tipo de deudas son financiados a largo plazo, ¿no? Por eso es que siempre se toma el pasivo no corriente. Tomamos aquí los montos de 2017, 2018 y 2019. El pasivo no corriente, tomamos los montos del balance general, pasivo no corriente. Una vez que tomamos los montos, vamos a tomar el patrimonio. El patrimonio también está aquí, lo de rojo. Luego sumamos para el 2017, 2018 y 2019 y vamos a promediar. ¿Cómo promediamos? Usamos Excel. Usamos la fórmula promedio y nos da un aproximado de los montos, ¿no? Ahora, para este ejercicio vamos a tomar una tasa del 29.5. Esta tasa lo he sacado porque estamos trabajando en un caso de Perú, pero esta tasa va a variar referente al proyecto del país que ustedes decidan realizar. Para en el segundo lugar, vamos a obtener el CAE, que en la mayoría de los estados financieros se hace consultar una tasa referencial. Para hacer este proyecto y sacar este tipo de tasa, que lo podemos sacar en Lima, que es el BCR, Perú, el BCR, cada país tiene su fuente de donde se saca, de su banco central donde podemos sacar la tasa. Y es fácil de ingresar al enlace y descargar. En este caso estoy tomando del año 2020. Y el último paso es que vamos a calcular el ROE. Aquí nos da una observación que existen muchas metodologías para determinar el costo del financiamiento a través de fondos propios. La metodología que siempre usamos es el ROE, bueno, que se usa más práctico, ¿no? Y que ha reflejado en la empresa durante los últimos años. Este método es muy flexible y sencillo de determinar debido a que únicamente se requiere, como les mencioné, tener a la mano el balance general y el estado de resultados. De preferencia, tener un comparativo de los periodos que vamos a necesitar, los últimos periodos que vamos a necesitar. Aquí estamos viendo 3 últimos periodos. Bien, entonces, para el ROE utilizamos las utilidades netas, jalamos las utilidades netas, el patrimonio, y vamos a hallar el ROE. Fórmula, y sacamos el porcentaje, y como les mencioné, tenemos que sacar un promedio. En este caso, el promedio del ROE nos da 21.24. Ahora, como ya tenemos los montos mencionados, vamos a aplicar la fórmula del WACC. Tenemos el KD, que es el coste de la deuda financiera, el KE, que es el coste de fondos propios, que está aquí, lo acabamos de calcular con el ROE. Ya lo tenemos como dato. La tasa, que es del 29.5, que es va a depender del país en el que nos encontremos. La D de deuda financiera, que es el 1877, que está aquí, de deuda, en promedio. La E, que es fondos propios, que también está acá, ya lo calculamos. Y aplicamos fórmula. En este caso, tenemos el WACC, nos da el 12.08. Entonces, este monto se puede dar para el proyecto. Va a depender mucho de lo que digan los gerentes de finanzas o en todo caso los socios, ¿no? Va a depender mucho de la empresa. Como interpretación tenemos de que para el proyecto de inversión de la empresa, para que este proyecto sea rentable, tiene que ofrecer una tasa del 12.08 para que pueda cumplir con las expectativas de los inversionistas. O sea, el 12.08 puede ser atractivo para los inversionistas, pero si fuera un poco menor, sería de mucha atracción, ¿no? ¿Quién no quiere pagar una tasa menor? Bueno, eso sería todo. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jair Cáceres Gutiérrez. Hoy día les voy a hablar acerca del costo de capital promedio ponderado. El WACC, conocido por sus siglas en inglés como Weighted Average Cost
o en español costo capital promedio ponderado, es aquel indicador muy utilizado para valorizar empresas, ya que se analiza su rentabilidad para la posterior toma de decisiones por parte del accionariado y sus dueños de la empresa. Según Farad, en el 2016, en su artículo en metodología del WACC y su aplicación en la valorización de las inversiones de capital, nos explica que por la empresa es el costo promedio ponderado tanto de la deuda como del patrimonio. O también, otro enfoque importante es sobre el activo, ya que es la tasa que se debe descontar del flujo de caja. Bien, el cálculo de costo promedio ponderado es simplemente el costo de las fuentes de capital que se utilizaron en financiar los activos estructurales, permanentes o de largo plazo, de una firma. Entendiéndose estas fuentes en su forma más amplia, esta es como una deuda o como un activo. Es fácil comprender que la generación del valor de la firma está estrechamente ligada al WACC o el costo promedio ponderado. La riqueza de los accionistas, la misma que está atada al valor de la firma, se incrementa si y solo si la rentabilidad que arroja esta es superior y excede al WACC. En pocas palabras, esta es la valla de la rentabilidad que la firma debe superar para crear el valor de los accionistas. Para la fórmula del costo promedio ponderado, solo se consideran los activos permanentes de la compañía, también conocidos como los activos estructurales o los de largo plazo. Por ende, todos los activos pasivos espontáneos no deben ser tomados en cuenta, tanto como los salarios de los colaboradores, los impuestos a pagar y las cuentas por cobrar. Para calcular el costo promedio ponderado de capital, se considera o se aplica la siguiente fórmula. El WACC o el costo promedio ponderado igual al coste de fondos propios por los fondos propios entre los fondos propios más la deuda financiera. Esto más el costo de la deuda financiera por la deuda financiera sobre el fondo propio más la deuda financiera. Y todo esto por el 1 menos la tasa impositiva. Bien, acá un pequeño ejemplo del WACC. Como se puede observar en la primera imagen, una empresa ha financiado sus activos equivalente a 100 soles con una mezcla de su pasivo equivalente a 60 soles y su patrimonio a 40 soles. Vamos a suponer también que el costo de estas fuentes de financiamiento es el 10% para el pasivo. En este caso serían las tasas de intereses y el 15% para el capital o patrimonio. En este caso sería el costo de oportunidad de capital, mejor conocido como el COC. Bien, ¿qué es el COC? En términos simples, es la tasa de rentabilidad mínima que los accionistas quieren obtener por haber invertido en la firma y corresponde a la rentabilidad que están dejando de ganar, y de ahí el término costo de oportunidad por invertir en otra empresa de similar riesgo. Bien, utilizando la fórmula que les había mencionado anteriormente, en términos matemáticos, se hallaría de la siguiente manera, obteniendo un resultado del WACC del 12%. Sin embargo, vale la pena preguntarse si ese 12% es el verdadero WACC. En realidad, la parte matemática está formulada correctamente. Sin embargo, financieramente, falta considerar el impacto del escudo fiscal de los intereses. En tanto, el EFI reduce el impuesto a la renta que paga la firma al considerar el gasto financiero como gasto deducible. Menor renta imponible se traduce en menores tributos a pagar. Bien, por lo tanto, asumiendo que el impuesto a la renta sería del 30%, el costo promedio ponderado de la empresa sería del 10.20, tal como puede verse a continuación en la siguiente fórmula. La reducción del 12% al 10.20% se explica por la menor salida de caja, la misma que le representa a la empresa la reducción del impuesto a la renta, por incluir los intereses como gastos deducibles. Pues la firma tiene que rendir no menos del 10.20%, es decir, que debe superar esa valla de rentabilidad para crear valor para los accionistas. A continuación, les voy a presentar dos casos acerca del costo de capital promedio ponderado. Como primer caso tenemos que las acciones de la empresa Transiscar S.A. tienen un costo de oportunidad del 6.70%,
y representan el 30% del total de sus fuentes de financiamiento, mientras que los aportes de los accionistas representan 7.500 soles y tienen un costo de 5%. Asimismo, emprenden un préstamo bancario por 30.000 soles, que representaría la diferencia de sus fuentes de financiamiento para la nueva inversión que van a viabilizar. El impuesto sobre el beneficio es del 29.5%. Se pide calcular el costo de capital medio ponderado después de impuestos si el costo de las deudas es del 8% y la rentabilidad es del 10%. Bien, separando este caso en datos, tendríamos los siguientes. El costo de oportunidad es el 6.70%, las fuentes de financiamiento del 30%, las acciones que tienen un valor de 7.500 soles, el costo es del 5%, un préstamo bancario, como les había mencionado anteriormente, es de 30.000 soles, con el impuesto del 29.5%, y el costo de las deudas equivalen un 8%, y nos piden hallar el costo de capital promedio ponderado. Para poder hallar el siguiente caso, utilizaremos la fórmula del WACC, o el costo promedio ponderado. Es igual al costo de oportunidad de los accionistas por el monto de capital aportado por los accionistas sobre el monto de capital aportado por los accionistas más la deuda financiera. Esto más el costo de la deuda financiera por la deuda financiera sobre el monto de capital aportado de los accionistas más la deuda financiera. Y todo esto por el 1 menos la tasa del impuesto. Este 1 menos T o 1 menos tasa de impuestos es el término que se le conoce como el beneficio fiscal que se tiene por tomar la deuda, ya que esta no paga impuestos. Entonces, al usar la fórmula, nos arrojaría un 6.42 como resultado. ¿Esto qué quiere decir? En la interpretación, que el costo capital promedio ponderado después de impuestos es del 6.42%. Por lo tanto, ofrece la posibilidad de generar valor agregado a la empresa, dado que la rentabilidad del proyecto es superior al costo de capital promedio ponderado. Para el caso número 2 tenemos el siguiente enunciado. La empresa Minas El Dorado SAC, que tiene activos por un valor de 20.000 soles, requiere hallar su costo promedio ponderado de capital. Sus fuentes de financiamiento son la deuda, que equivale a un 30.000 soles a un costo de oportunidad del 15%. Los propietarios tienen una participación de 50.000 soles y su costo de deuda financiera es del 31%, siendo la tasa de impuestos del 29.5%. Por último dato, tenemos que la rentabilidad del proyecto es del 25.85%. Bien, separándolo esto por datos, tenemos que los activos tienen un valor de 20.000 soles. Su deuda financiera es de 300.000 soles. El costo de oportunidad es del 15%. Los aportes de los accionistas, que equivalen a 50.000 soles, y su costo de deuda financiera del 31%. El impuesto que se usará es del 29.5% y nos pide hallar el costo de capital promedio ponderado. Usando la fórmula del costo de capital promedio ponderado, que nos dice que el costo de oportunidad de los accionistas por el monto de capital aportado del mismo sobre el monto de capital aportado por los accionistas más la deuda financiera, esto más el costo de la deuda financiera por la deuda financiera sobre el monto de capital aportado a los accionistas más la deuda financiera, y todo esto por el 1 menos la tasa de impuestos. Como les dije anteriormente, el término 1 menos T o el 1 menos tasa de impuestos se conoce como el beneficio fiscal que se tiene por tomar una deuda, ya que esta no paga impuestos. Bien, al usar esta fórmula, obtenemos un resultado de 18.95%. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa debe pedir una tasa de rentabilidad mínima del 18.95%. Por lo tanto, ofrece la posibilidad de generar valor agregado a la empresa.
dado que la rentabilidad del proyecto es superior al costo de capital promedio ponderado. Gracias. Muy buenas noches, profesor, compañeros. Esperando que se encuentren muy bien. Continuando con la exposición, voy a dar a conocer respecto al costo de la deuda a largo plazo. Cuando hablamos del costo de la deuda a largo plazo, estamos haciendo referencia al costo monetario al que tiene toda empresa para hacer frente al solicitar un préstamo. Es decir, asimismo como hay costos de producción o materias primas, también hay el costo de deuda a largo plazo, que básicamente se refleja con el interés que genera un préstamo. El costo de la deuda a largo plazo, y básicamente toda empresa solicita un préstamo, pues, ¿no?, para poder continuar con su actividad o algún proyecto de inversión que tengan en mente, pues, ¿no? Cuenta con 3 importantes factores. Uno de ellos es el vencimiento del préstamo, el cual, como se puede predecir con exactitud el comportamiento futuro de la tasa, en el cual ahí se verifica si esta va a tener rentabilidad. Continuando también, el siguiente factor es el tamaño del préstamo, en el cual acá se revisa los costos de administración del préstamo, en el cual puede disminuir o aumentar el préstamo, en el cual si aumenta es mucho más riesgoso. El siguiente es el riesgo financiero del préstamo, en el cual cuanto mayor sea la razón, más financieramente riesgosa se encuentra la empresa, que básicamente los prestamistas son quienes aplican mayor tasa de interés. Mencionar también adicional las características del costo de deuda a largo plazo, en el cual, como se verifica en la presentación, indica pues que el costo es mayor, el costo es más observable, mayor rentabilidad en el cálculo del costo capital y se utiliza el costo efectivo de la deuda después de impuestos. Ahí se identifica lo que es esta importante fórmula, en el cual nos indica que I es la tasa de interés aplicada para el financiamiento y T es el tipo de desgravamen impositivo. Toda solicitud de un préstamo que hace referencia a una empresa, por este préstamo solicitado tiene que pagar el costo, en este caso del préstamo, ¿no?, que es básicamente el plazo, el tiempo, y cómo se mide de acuerdo a lo que es a la tasa de interés. Mencionando adicional también estos importantes conceptos referente al tema del costo de la deuda a largo plazo, en el cual se indica que el financiamiento de la deuda se aplica de 2 formas. La primera consiste en obtener un préstamo directamente de las entidades financieras, de diferentes instituciones financieras, en las cuales se debe presentar minuciosamente muchos requisitos para poder ser evaluados, que en muchos casos si no los cumples, pues te deniegan lo que es el préstamo, pues, ¿no? Y la segunda es mediante la venta de pasivos negociables en forma de bonos, el cual permite vender una pequeña parte, pues, no, del financiamiento. Las siguientes cláusulas y provisiones establecidas de la deuda a largo plazo, el cual las cláusulas, una de ellas es estándares o generales que se hacen con el objetivo de garantizar al prestamista la rentabilidad. Y las siguientes son cláusulas cláusulas restrictivas, que son las que establecen las restricciones financieras por parte del prestatario. A continuación se va a dar a conocer en un caso práctico en el cual la empresa Alteiza aplica lo que es la venta de sus bonos, en el cual nos da a conocer el monto, el porcentaje, la tasa nominal, y para poder hallar esta información pues nos solicita determinar el producto neto, establecer la dimensión temporal de los flujos y calcular la tasa interna del retorno del bono. Ahí, como se verifica en la presentación, se aplica la siguiente fórmula, donde K es el costo de la deuda y T es la tasa de impuesto, pues, ¿no?
Como se verifica en la siguiente presentación, adicional, aplicando ya la fórmula, sale la siguiente respuesta. Costo de las acciones comunes. Es la tasa mínima de rendimiento que la empresa debe obtener sobre la parte de cada proyecto de inversión financiada con capital propio a fin de conservar sin cambio la cotización de sus acciones. Es un rendimiento requerido por los inversionistas del mercado a determinada inversión. También podemos decir que es la tasa a la que los inversionistas descuentan a los dividendos esperados de cierta empresa o de una empresa en relación a las acciones comunes. De todos los costos de financiamiento empresarial, este sería como que el mayor debido a que tiene un mayor riesgo asociado. A continuación vamos a explicar cómo se calcula las acciones comunes de capital. Tenemos la fórmula KS, que representa el rendimiento requerido por las acciones comunes, que va a ser igual a D1, el dividendo esperado por la acción al final del año 1, PO, que es el valor de las acciones comunes, más G, que va a ser la tasa de crecimiento constante de los dividendos. Tenemos un ejemplo. La empresa Somos Finanzas SAC presenta a continuación los dividendos que se han pagado durante los últimos 6 años de su operación. Además, el director financiero ha estimado que al final del presente año la organización podrá pagar un dividendo de $3.9. Se solicita determinar los costos de capital de las acciones comunes, sabiendo que el precio actual de cada acción está en $45. Tenemos los dividendos pagados en el 2015, $3, 2016, 3.10, 2017, 3.5, 2018, 3.10, 2019, 3.80 y el 2020, 3.90. Entonces, vamos a determinar el promedio, que va a ser el valor del año actual menos el valor del año anterior entre el valor del año actual. En este caso sería 3.10 menos 3 entre 3.10, que viene a ser el 3.33%. Así hacemos el cálculo sucesivamente para el año 2017, 2018, 2019 y 2020. Al final hacemos la suma de estos 5 cálculos, y que viene a ser el porcentaje de 6% en promedio. Al costado tenemos la fórmula o de qué manera se ha aplicado. Continuando con el ejercicio, dice como ya hemos podido observar, la forma de estimar la tasa constante de crecimiento se realiza aplicando el promedio entre las variaciones de los dividendos entre años. Una vez que hemos determinado esta tasa de crecimiento constante, lo único que debemos realizar es aplicar la fórmula, calcular el costo de capital mediante la fórmula. Entonces, reemplazamos. D1 va a ser 3.90, que bien es el precio del último año, PO, que va a ser el 45, el dato que nos dieron, más el 6%. Haciendo este cálculo nos sale 14.67%. Ya, entonces como respuesta lo que tenemos es, de esta manera podemos determinar que el costo de capital de las acciones comunes de la empresa Somos Finanzas SAC es de un 14.67%, lo cual quiere decir que la empresa debe ofrecer como mínimo este rendimiento a sus acciones para conservarlos y no provocar que vendan las acciones y obtengan una pérdida. Costo de ganancias retenidas. El costo de ganancias retenidas o de utilidades retenidas es la tasa de rendimiento requerida por los accionistas sobre las acciones comunes de una empresa y se asigna un costo de capital por los costos de oportunidad. En este caso tenemos 3 métodos. El que viene a ser el enfoque de flujo de efectivo descontado, que más conocido como o definido como el rendimiento
por cada dividendo esperado. El enfoque CAM. Para determinar este enfoque, se debe determinar la tasa libre de riesgo y luego debemos estimar la beta en la compañía. En el punto C viene a ser el enfoque de rendimiento de los bonos más la prima de riesgo. Este enfoque se toma la tasa de interés de la deuda a largo plazo de una empresa y se agrega la prima de riesgo. Costo de las nuevas emisiones de acciones comunes. Para saber cómo calcular el costo de las acciones de la nueva emisión de acciones comunes, debemos dividir el dividendo esperado para el final de año para los ingresos netos obtenidos de las nuevas acciones comunes y después vamos a restar el costo de la infravaloración y flotación. A esto sumarle la tasa de crecimiento constante. Como ya lo habíamos visto en el punto o en el caso anterior, cómo sacar la tasa constante. El costo de las acciones comunes de una emisión será mayor al costo de las acciones comunes existentes y que normalmente siempre es la forma más costosa de financiamiento de largo plazo. Aquí también tenemos la fórmula donde KN es el rendimiento requerido, D1, dividendo esperado, N es el ingreso netos obtenidos de las nuevas acciones y G, que es el crecimiento constante. Acá tenemos un ejemplo. Dice, a continuación, vamos a usar los datos del ejercicio anterior, que dice, el costo de capital de las nuevas acciones emitidas. A continuación, con los datos del ejercicio anterior, el costo de capital de las acciones comunes para la empresa Somos Finanzas fue de 14.67%. Ahora bien, se sabe que si la empresa desea emitir nuevas acciones, estas podrán venderse en $40. Debido a la alta competencia del mercado de la infravaloración, $5 por acción, es decir, un precio menor que el precio real que vimos en el ejercicio anterior. Además, los costos de flotación de la bolsa de valores se sabe que son de $2.2. Entonces, para determinar este valor de los ingresos netos por venta de acciones, y como ya habíamos visto, también sabemos que los costos de flotación hacen referencia a la comisión de la casa de valores por realizar la gestión de venta de acciones, y por otro lado, la infravaloración no es más que una estimación de la diferencia entre el precio y el mercado del precio real por cada acción. Una vez que hemos comprendido todo este concepto, una vez que hemos leído todos estos datos, vamos a explicar cómo podemos determinar los ingresos percibidos por la venta de la acción. Sería 37.80, o sea, de los $45 que nos daban, menos los $5 de infravaloración y menos los $2.20 por los costos de flotación. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Reemplazamos 3.90, que fue el costo del último año 2020, y 37.80 que tenemos acá, de los 45 menos los 5 menos los $2.20, 37.80, más el 6%, que era la tasa de crecimiento constante, el promedio de la tasa de crecimiento constante. Hacemos este cálculo y obtenemos 16.32%. Ya, entonces como respuesta tenemos, como acabamos de calcular para la empresa Somos Finanzas SAC, el costo de emitir nuevas acciones comunes es de 16.32%. Es decir, la empresa debe ser capaz de ofrecer esta tasa de rendimiento mínima para cumplir con las expectativas de los nuevos inversionistas. Bien, siguiendo con la exposición de mi compañero, el día de hoy voy a exponer el costo de las acciones preferentes. ¿Qué es el costo de las acciones preferentes? Representan un tipo especial de participación patrimonial en una compañía. Es decir, estos ofrecen a los accionistas
preferentes el derecho a recibir sus dividendos pactados, de manera que se distribuye cualquier ganancia a los accionistas comunes, ¿no? Pero también tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Dentro de las ventajas se tiene de que tienen una mayor jerarquía al momento de repartir las acciones, ¿no? Porque son preferentes. A su vez, estos no tienen derecho a voto. También lo que se puede evidenciar en esta imagen es que no tienen la seguridad, ¿no? O la certeza de que va a tener una ganancia o una rentabilidad garantizada, ¿no? Seguimos. Vamos a hablar también del tipo de acciones preferentes. Existen varios tipos de acciones. Dentro de ellas vamos a nombrar 6. Las acciones preferentes acumulativas. Esto se refiere a que los dividendos pagados pueden ser acumulados y se realizan en un pago futuro. Las acciones preferentes no acumulativas, como su mismo nombre le dice, son los dividendos no pagados en el periodo, pero no se acumulan para pagos posteriores, como en el primer caso. Las acciones convertibles. ¿Qué es esta acción convertible? Es un tipo de acción que en un futuro puede convertirse en acciones ordinarias. Ese es el otro tipo de acciones. Tenemos acciones preferentes y tenemos acciones ordinarias. Entonces, estas acciones se pueden convertir posteriormente en acciones ordinarias. También tenemos las acciones preferentes intercambiables. Estas acciones permiten que sean intercambiadas por alguna deuda convertible. Las acciones preferentes participantes es un tipo de acción que otorga al titular derechos sobre sus ganancias de manera adicional. Y las acciones preferentes perpetuas son aquellas acciones que no son liquidables y que no tienen un límite. También tenemos algunas ventajas de las acciones preferentes. Dentro de ello tenemos que vamos a mencionar 2 ventajas que son muy resaltantes. El primero de ellos es el pago de dividendos, pago de los activos. Por ejemplo, si la empresa entraría en liquidación, los accionistas que tienen ese tipo de acción preferente tendrían una cierta ventaja por sobre las otras, ¿no? Porque se les pagaría primero a ellos, entonces ellos tendrían mayor capacidad de poder recuperar su inversión. También el pago de los dividendos es una ventaja para ellos porque se fija la acción preferente al momento de hacer el acuerdo, ¿no? Se tiene una tasa, un dividendo. ¿Qué son los dividendos de acciones preferentes? En este caso, la mayoría de los dividendos de las acciones preferentes dice que se establecen como un monto en dólares, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dice X dólares por año. Cuando los dividendos se establecen de este modo, las acciones se conocen como acciones preferentes de dólares. Así las acciones preferentes de 4 dólares se espera que paguen los accionistas preferentes 4 dólares de dividendos anuales. Como les indicaba anteriormente del pago de los dividendos, este pago se fija al momento de que el inversor adquiere las acciones preferentes. Es por eso que es muy importante este dato para poder realizar el cálculo del costo de acciones preferentes más adelante. Entonces, ellos ya tienen al momento de adquirir la acción preferente el monto del dividendo, que es de manera anual. Vamos a realizar también la presentación del cálculo de las acciones preferentes, ¿no? El costo de las acciones preferentes es la razón entre el dividendo de las acciones preferentes y los ingresos netos. Por ejemplo, KP significa costo de oportunidad de las acciones preferentes, DP significa dividendo anual, ¿no? Sobre NP, que es ingresos netos obtenidos. Tenemos un caso práctico también. En este caso práctico vamos a explicar paso por paso cómo se realiza el cálculo de las acciones preferentes. Por ejemplo, la empresa Somos Finanzas actualmente ofrece un dividendo del 10% anual, ¿sí? Sobre cada una de sus acciones preferentes. Estas se venden a $87 en el mercado de valores. La organización planifica tener recursos de financiamiento emitiendo 10.000 acciones preferentes, que están aquí. 10.000 acciones preferentes, precio de la acción preferente es $87, el valor del dividendo anual 10% y el flotante por acción es de $5.
Estos son los datos que tenemos aquí. Con esta información nosotros vamos a poder determinar el costo de las acciones preferentes, pero para ello necesitamos determinar también el dividendo anual. Primero, vamos a obtener el dividendo anual. Para obtener el dividendo anual, vamos a multiplicar la cantidad de dólares por el dividendo preferente, que el dividendo preferente era el 10%. En este caso sería 87 dólares por el dividendo preferente, que es 0.10. Entonces multiplicamos esos dos montos y tenemos que el dividendo anual es de 8.70%. Luego de haber obtenido ese dato, vamos a necesitar determinar los ingresos netos. Para determinar los ingresos netos, vamos a tener que realizar una resta del precio de la acción preferente, que es 87 dólares que nos dieron por dato, menos el costo de explotación por acción, que es 5 dólares. Hacemos la resta y tendríamos que los ingresos netos serían de 82 dólares. En el paso 3 vamos a realizar el cálculo de las acciones preferentes con la fórmula que tenemos ahí, KP. Entonces, solamente vamos a reemplazar el dividendo anual, que es 8.7%, entre los ingresos obtenidos, para lo cual hemos realizado en el paso 2 la resta. Entonces vamos a tener que el costo de las acciones preferentes es 10.61%. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que este costo para la empresa Somos Finanzas, ¿no? Es el costo que tiene que asumir la empresa para financiarse con ese tipo de acciones. Porque la empresa debe ser capaz de ofrecer al menos un rendimiento, ¿no? Entonces, el rendimiento que está ofreciendo la empresa por esa acción que está tomando, por las acciones preferentes, es el 10.61%. Bien, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre la Bolsa de Valores de Lima. La Bolsa de Valores de Lima es una institución que provee el entorno tecnológico, las herramientas y los mecanismos para que se realice una regulación necesaria para facilitar la negociación de valores. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos permiten, la Bolsa de Valores permite la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada y continua. Además de ello, transparente, también para que los inversores puedan realizar todo tipo de actividades y también las personas de fuera puedan invertir en las acciones de la bolsa. La Bolsa de Valores de Lima y Cavali anunciaron que a partir del 1 de julio de este año 2021 entra en vigencia una reorganización simple corporativa, que nos indica que la empresa se convertiría en un holding. ¿Pero qué es un holding? Esta palabra se utiliza, ¿no?, para referirse a la compañía que controla las actividades de otras empresas mediante la adquisición de todas o de una parte importante de sus acciones. ¿Cuál es el objetivo de la Bolsa de Valores de Lima? El objetivo de la Bolsa de Valores de Lima es establecer mecanismos, regular a través de la competitividad de manera transparente y oportuna que las empresas puedan realizar sus inversiones de manera segura, ¿no? Ese es el objetivo de la Bolsa de Valores de Lima. Dentro de las funciones de la Bolsa de Valores de Lima, hemos proporcionado 4, que son las más importantes. Una de ellas es que dice que brinda a sus asociados nacionales sistemas y mecanismos para las negociaciones, ¿no?, para que sean transparentes, para que ellos puedan tener toda la información sobre la venta y compra de valores, y también para que sea un organismo imparcial, ¿no? También dice que ofrece información al público sobre agentes de intermediación y operaciones bursátiles, fomenta la negociación de valores en base a actividades y aportando servicios en favor del desarrollo del mercado creciente. Además, ellos en su página web mantienen información sobre cómo se debe invertir en la bolsa de valores, quiénes son las empresas que están invirtiendo actualmente, además cuánto es la cotización que tienen las empresas, ¿no?, por acción. Toda esa información se encuentra en la página web de la Bolsa de Valores de Lima. Esa información es pública y se encuentra mucha información importante, ¿no?, para poder nosotros entender cómo es que funciona la Bolsa de Valores actualmente. También
hay información sobre algunos sectores que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Algunos sobresalen, hay algunos sectores que, como las mineras, ¿no? Que ellos sí sobresalen en el tema de la inversión. Por ejemplo, dentro de los sectores hemos dividido, ¿no? Sectores y subsectores. En los sectores están el agropecuario, los bancos, las financieras, ¿no? Que son los encargados de la intermediación financiera, algunos sectores diversos, las empresas industriales, la minería, que ellos tienen gran número de inversiones, ¿no? Y de acciones también ahí, y los sectores de servicios. Dentro de los subsectores tenemos los subsectores de alimentos y bebidas, las eléctricas, las mineras no metálicas, las empresas de telecomunicaciones y las mineras junior. Dentro de ellos también hay algunas empresas que cotizan y que son conocidas de nuestro país, por ejemplo, Bacus, Credit Corp, Vivanda, Intercorp, ¿no? Alicorp. Todas esas empresas son las que cotizan en la bolsa de valores actualmente. También, dentro de los riesgos que existen para las empresas y para las personas naturales y jurídicas de invertir, ¿no? En la bolsa de valores, tenemos algunos tipos de riesgos. Hemos mencionado algunos, los más importantes. Por ejemplo, tenemos el riesgo país, ¿no? ¿Qué dice de este riesgo país? Se define como el riesgo que existe al desarrollar operaciones dentro de un país determinado, ya sean las operaciones que se realicen, ¿no? De exportación o de importación, siempre existe un riesgo. Y eso está asociado también al país y a las causas que lo generan, que generan crisis económica, crisis política, crisis social. Eso también es un riesgo muy importante que las empresas y los inversionistas evalúan antes de invertir en algún país o en una empresa, ¿no? No nada les garantiza a ellos también que va a ser desfavorable para ellos, pero igual ellos se rigen por la información y por el historial también, ¿no? del país, de las inversiones que se han realizado a lo largo de los años. Otro riesgo también importante es el riesgo del sector económico, ¿no? Que dice que emana los elementos estructurales del país, ¿no? Cuando puede afectar la operación comercial o la inversión que ya se realizó. Entonces el riesgo económico es muy importante. Ellos también evalúan esto bastante para poder realizar las inversiones. El riesgo financiero considero que es el más importante, ¿no? Porque se refiere a la variabilidad de los beneficios esperados por los accionistas. Como les indicaba, cuando unas personas o unas empresas quieren invertir, ellos también calculan el beneficio que el dinero le va a generar, la rentabilidad que le va a generar. Entonces, ellos también ven ese riesgo, ¿no? Cuando la empresa también dice que sus activos, a través de su deuda, lo que implica un costo financiero fijo con la esperanza que aumenten los ingresos del accionista. Para ello, existen varias empresas que se encargan de realizar la calificación de riesgo de insolvencia. Existen varias empresas, pero las más importantes y las más conocidas también a nivel nacional e internacional son las mencionadas Moody's, Standard & Poor's y Fitch y IPCA. Vamos a ver cómo ellos tienen o califican, ¿no? Como de diferente manera. Por ejemplo, Moody's califica de una manera particular, con letras, con números, y Standard & Poor's y Fitch IPCA califican con letras también, pero con los signos positivo y negativo. Entonces, de ello va dependiendo la calificación del país, que cada uno tiene también su leyenda. Por ejemplo, la A, ¿no? Triple A es calidad superior, viene después alta calidad, superior al grado medio, de grado medio, y también van bajando la calificación, ¿no? Posee elementos especulativos, le faltan características inversoras, ellos van evaluando eso también. Entonces, las personas que desean invertir en el país van viendo también la calificación que le dan esas empresas y ellos van evaluando, ¿no? Si es correcto invertir, si todavía no, si esperan que de repente se estabilice la situación del país. Entonces, todas estas calificaciones o estos rangos que les ponen ellos es muy importante para el país, para que pueda recibir también inversión y para que pueda crecer, ¿no?
Dentro de ellos, estamos realizando la calificación de Perú, estamos revisando la calificación de Perú en Moody's. La última calificación que se ha tenido es el 1 de septiembre del 2021 y que nos da una calificación de estable. Como segunda empresa, calificación de Perú en Standard & Poor's, tenemos la calificación más actual también, que es la del 14 de octubre del 2021, que nos da una calificación negativa, ¿no? Pero esto puede variar de repente en cualquier momento cuando la situación se estabilice. La calificación de Perú en Fitch IPCA, la calificación la tenemos desde el 15 de octubre del 2021 y que vendría a ser BBB estable, ¿no? Ha variado un poquito desde la última vez, que fue el 12 de marzo del 2020. Y estas son las calificaciones que se tiene para el Perú, en las 3 empresas calificadoras de insolvencia más reconocidas y más conocidas también a nivel nacional e internacional. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.